Ok, y tradicionalmente el problema que se ha planteado hace muchos años, desde el que se hizo la reforma de los estudios teológicos, allá en los años posteriores al Concilio Vaticano II, porque se planteaba en aquel momento la forma como tendría que estudiarse la teología, después de que habían tenido muchos siglos estudiándola de una manera que no era incorrecta, pero que sí no era la manera más adecuada para que la teología dijera la verdad de Dios en el cristianismo. Entonces, normalmente a la Cristología uno que hasta ahorita hemos hecho, con el paréntesis este que hizo yo sobre la antropología, que finalmente es Cristología, porque se dan cuenta. Yo terminé haciendo esto de la antropología cristiana, teología natural, etcétera, etcétera. Yo terminé haciéndolo al final una forma, una forma de hablar de la cristología. Al final, como ustedes vieron, yo hice, porque para mí no hay otra forma de hacer las cosas. Yo hice que la cristología se implicara en el campo de la teología moral. Por eso la teología moral, si bien empieza desde la cultura natural judeocristiana, donde todos somos buenos, de donde salimos de las manos de Dios, bla, 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 esto ya que conocieron. Aún así, en el pensamiento judeocristiano, más en la vida de Jesús, se reafirma esta historia de que Jesús es el único que es el como garante de la verdad y todo aquel que quiera ser verdad, santo o bueno, tiene que parecerse a él. Esto es un poco el pensamiento judeocristiano. Yo no digo que sea el único pensamiento, pero el que quiera ser del pensamiento judeocristiano tendrá que trabajar en este campo. Bien, pues entonces digamos, a esa grande antropología cristológica, yo no sé si tenga que volverlo a decir porque ya lo he dicho muchas veces. En el cristianismo, la teoría de Cristo es al mismo tiempo teoría de Dios y teoría del hombre. Es Cristo antropología o teólogo antropología. Nada más que estamos acostumbrados a separar las cosas, pero no debe de ser así. Ok, entonces, vamos a lo siguiente. El tema que se proponen muchos siempre, ¿qué vamos a hacer después de estudiar todo esto? Y entonces algunas corrientes, y sí existen todavía, ya nadie hace eso, ¿verdad? Pero sí hay algunas corrientes que pretenden hacer de que el capítulo segundo de la cristología antropológica o de la antropología cristológica, lo pretenden hacer, lo pretenden hacer el capítulo 2. Y para hacer ese capítulo 2 pretenden, en este campo, hacer una especie de Cristología 2. La Cristología 2 ha sido, lamentablemente, por mucho tiempo, por una cuestión así como de devoción, una parte de la iglesia, no es mucha, pero sí ha habido, de hacer lo que llamamos Mariología. Entonces, voy hacia allá, que ¿por qué? Porque vamos a llamarlo así, la Cristología uno, que es la historia de Cristo, tendría que venir a ser continuada por una Cristología 2. En eso entendieron la Mariología.
Y sí, algunos la estudiaron así, la pensaron así. Después de muchos años hemos pensado, no solo yo, muchísimos, estoy hablando de esto de los años 60, yo no había nacido, cuando dijeron, no, es que, sorry, pero la Cristología 2, lo que viene después de Cristo no es María, lo que viene después de Cristo es la iglesia. Por eso, el tratado de teología que se tiene que estudiar después de la Cristología no es la Mariología, es la eclesiología. Miren, no está por demás que se entienda que por muchas razones esto era muy fuerte, porque la imagen de María y la imagen de la iglesia, sea por devoción, sea por ignorancia, sea por fervor indescriptible o yo no sé cómo llamarlo, las han confundido. Una, porque la iglesia es femenino y la Virgen María también es femenino. Pero hay muchas imágenes del Nuevo Testamento en donde a la Virgen se le ha aplicado lo que se habla de la iglesia. Yo les pongo el único caso que seguramente todos conocen y del que se van a espantar porque ustedes viven de eso. Y está bien, pues síganle por ahí. Eso no es dogma de fe. Eso no es dogma de fe ni lo uno ni lo otro. Pero lo que sí es de razón teológica y exégesis bíblica es que cuando se está hablando de una mujer vestida del sol, con una corona de estrellas, de 2 estrellas, las 12 tribus de Israel, que va a dar un hijo en el desierto y que el Satanás quiere acabarlo, bueno, eso es la iglesia. Sí, yo sé que les gusta más lo otro, pero eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Hoy podemos saber a ciencia cierta que esa imagen tiene que ver, así como el pueblo de Israel nació de un pueblo que era la esposa de Yahvé y que con 12 tribus logró el cometido de Yahvé. Así esta nueva esposa de Cristo con 12 tribus nuevas, en este caso 12 apóstoles, en donde hay un emperador que la quiere hacer pedazos antes de que nazca, Nerón, año 64, es la iglesia. Eso no tiene que ver. Que se la pintaron a la Inmaculada Concepción, pues está bien, hombre, está bien, está bien. No se va a ir usted al infierno si no lo entiende así, pero tampoco se va a ir al infierno o al cielo ignorante. Yo digo, bueno, está bien. Dice el infierno o al cielo está bien. Pero es mejor sabiendo algo, ¿no? Yo pienso sabiendo algo es mejor. Entonces, por estas razones se ha pensado que la cristología tendría que continuar con la mariología. Pero no es tan seguro eso. Todas estas imágenes de la esposa del Espíritu Santo, todas estas imágenes que tienen que ver de una mujer casada con Dios no tienen que ver con la Virgen María. Aunque a ustedes les guste mucho rezarla antes y después del parto y como quieran, pero no tiene que ver con la Virgen María. Esas imágenes son auténticamente eclesiológicas. Tienen que ver con la iglesia de Jesucristo. Por eso, a partir de ahora, yo les puedo dejar en claro que la idea que yo tengo ahora de comenzar la eclesiología no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la idea de una mariología. En otro sentido, si usted quiere comprender el pensamiento judío-cristiano, hay que comprenderlo después de Jesucristo, la iglesia. Entonces, yo les sugiero que vamos a abrir dos partes, ¿eh? La primera parte es la Eclesiología 1,
¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y después la eclesiología 2, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia, no? Primero es eclesiología 1, ¿qué es la iglesia? Ser. Y luego, ¿qué hacer de la iglesia? Ok, la iglesia, si podemos darle una, no es una definición, pero es una descripción, es la humilde servidora del reino de Dios anunciado y realizado por Jesucristo. ¿De dónde salió la iglesia? Por eso yo les propongo hacer más o menos el siguiente temario. Se los explico así porque, como ustedes saben, a mí no me gusta caminar si no sé a dónde voy. Y yo solo sé que un tonto camina si no sabe a dónde va. Y sobre todo en el pensamiento. Si no tienes la estructura del pensar, pues caminas a lo tonto y no sabes a dónde vas ni a dónde vienes. Entonces, para todo te da igual. Ese es un poco lo interesante, ¿no? Se han dado cuenta de que muchas personas que se sienten buenas o malas, como sea, tienen ese gran problema, que creen, que creen que su pensar está cerca de algo cuando no sabe de dónde partieron. No pueden saber de acerca. Y entonces, creo yo que como una vez que ya he sostenido, la cristología lleva a la eclesiología y no a la mariología, y que precisamente por lo que he dicho, acaba de llegar la madre, precisamente por lo que he dicho, que las figuras de María han sido por la devoción, por el fervor y por la ignorancia, camufladas en la figura de la eclesiología. La mujer vestida del sol y otras mujeres vírgenes que dan a luz, la. Eso tiene que ver con la iglesia. Que, claro, el prototipo de María es importante porque también forma parte de la iglesia, pero no es toda la iglesia. Después, precisamente por eso, al final de la encíclica conciliar del documento constitucional, al final habla de María, para tratar de decir, esta figura de la iglesia, claro que se realiza de manera privilegiada en María, pero si no lo haces así, la gente termina hincándose y rezándole a María y olvida que es la iglesia. Por eso, yo les digo, lo primero que hay que hacer, yo les paso el temario para que sepan por dónde caminamos. Lo primero, los orígenes de la iglesia y la iglesia de los orígenes. Después viene a ser de la iglesia. Eso es la Lumen Gentium. Es decir, el documento constitucional del Vaticano II sobre la Iglesia. Lumen Gentium se llama, la luz de las gentes. Luego viene, ¿cómo la define? Como el pueblo de la nueva alianza. Y vienen todos los temas, sacerdocio común, sentido de los fieles, la universalidad, los otros, los que no son católicos, los no cristianos, no religiosos. Luego el pueblo de Dios en movimiento, todos sacerdotes, pero no de la misma manera. Y luego la santidad universal de la iglesia. Esos son los temas fundamentales de qué es la iglesia. Primer tema, ¿qué es la iglesia? Eclesiología de dos, ¿qué hace la iglesia? Si no sabemos el ser, no podemos entender el qué hacer de la iglesia. Miren, yo les sugiero que desde el punto de vista de la bibliografía tengan en cuenta que yo voy a directamente a usar el documento sobre la Iglesia constitucional, Constitución Apostólica se llama, del Vaticano II. Sobre todo, ¿saben por qué? Para que ya me harté de que la gente piensa que uno es idiota y que uno inventa cosas porque no es cierto. Y saben, es lo más viejo del mundo. Es lo peor, es lo más viejo del mundo. Esto tiene de 1965, cuando se aprobó la Constitución Apostólica sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Desde hace tantos años, la Iglesia ha reconocido que es la Iglesia y habla de todo lo que es la Iglesia, que cuando lo dices tú hoy, dicen que estamos inventando cosas. Yo no había nacido, yo no había nacido cuando esto ya estaba dicho. La reformación del Concilio Vaticano II
que ha sido la última carta de la Iglesia Católica en materia dogmática, es la vigente actualmente. Entonces, si ustedes quieren tener un texto al respecto, que es casi hasta el esqueleto de lo que yo voy a estar haciendo, hay que tener a mano la Lumen Gentium, la Constitución sobre la liturgia del Vaticano II. Ustedes ven, yo tengo la visión integral en latín, pero ustedes la pueden tener en el idioma que quieran, ahí en todos los idiomas. Paralelamente, yo les voy a trabajar ciertos textos del profesor Eugen Drewermann, Dios en libertad total. Les voy a trabajar al mismo tiempo Jesús en nuestra cultura de Edward Schillebeeck, que poco antes había escrito el maravillosísimo libro Los hombres relato de Dios sobre la iglesia. El reciente libro del profesor Castillo antes de que se muriera, La religión, el declive de la religión y el futuro del evangelio. Buenísimo libro al respecto. Creo en la iglesia de Christian Ducoc y de él mismo. Cristianismo, memoria del porvenir. Memoria del futuro ha sido traducido al español. Todo eso existe en español, por si alguien quiere ponerse a leer. Yo con eso he preparado, bueno, ya lo había estudiado mucho, pero por eso digo yo, quisiera que en unos 4, 5, 6 meses, no sé, pensáramos esta primera parte sobre la iglesia. Y al prepararnos sobre esto, si alguien quisiera tener como una expresión o entender un poco o pensar, leer algo, eso lo pueden leer, eso lo pueden leer. Bien, yo comienzo con el excursus. ¿De dónde salió la iglesia? Ese es el tema de hoy. Sí, es un excursus que yo pongo. Antes de decir qué es la iglesia, hay que decir de dónde salió. Pues, ¿de judaísmo? La iglesia salió del judaísmo. No hay vuelta. La iglesia salió del judaísmo. Y ahorita voy a abusar incluso del famoso libro de Juan José Hernández Alonso que yo presenté en Salamanca. Y ahora voy a presentarlo así ligeritamente para los padres de Alemania también. Pero es que es un librazo que trabaja muy bien esto. ¿Qué es la iglesia de los orígenes? ¿De dónde sale la iglesia? Y lo primero que hay que decir es que, mira, según todo lo que está escrito, tanto bíblico como extra bíblico, porque saben ustedes que hay cosas que no vienen en la Biblia que dice Fabio Josefo o Plinio o la Didache, que no son libros que están en la Biblia, pero que también hablan de la iglesia. No nomás sabían a escribir los apóstoles, ¿eh? También sabían escribir otros y escribieron sobre la iglesia. Según de esto, hay algo muy claro. Todos coinciden en que había un grupo de nuevos judíos que andaban con una nueva onda religiosa. Y es más, que era uno de tantos que había, como había herodianos, saduceos, fariseos, escribas, esenios, estos del Qumran, esenios. También había unos que al principio los llamaban hermanos, porque se llamaban. Otros los llamaron los santos, porque así se llamaban. Pero hasta después, como hasta el 60, 70, cuando llegaron a Antioquía, los llamaron cristianos. Muy tardíamente, su primer nombre no fue ese. Y que lo que podemos reconocer es que para que llegara a conformarse el grupo, tuvo que separarse del templo, que parece ser que allí empezó. Al menos los hechos de los apóstoles dicen que los primeros seguidores de Cristo se reunían en el templo. Y como Jesús no habló del templo nunca, sería en el templo de Jerusalén. Entonces se reunían en el templo. Pero se fueron separando del templo y después se pusieron en las sinagogas. ¿Por qué? Obviamente, porque el templo estaba en Jerusalén y el cristianismo se fue separando de Jerusalén hacia el Asia Menor. Pablo y otros llevaron el cristianismo fuera de Jerusalén hacia el Asia Menor, en donde el Asia Menor ya era desde muchos siglos anterior una colonia greco-romana.
Por lo tanto, allí no había templo y crearon una especie de templo chiquito donde ellos conservaban su fe, al cual llamaron sinagogas. Hasta la fecha existen aquí. Y parece ser que el mismo Jesucristo comenzó allí. Si ustedes lo ven, paciencia en el Evangelio. Jesucristo nunca habla en el templo más que una sola vez. Y eso no habla, corre a la gente. Las otras veces, Jesucristo está siempre en la sinagoga comentando los textos. Es ahí donde cura, es ahí donde predica, es ahí donde le llevan los enfermos. Entonces, parece ser que es muy seguro decir que el cristianismo, o esto que llamamos cristianismo, comenzó en el templo y después más bien pasó a la sinagoga. Lo que sí es seguro es que, lo que sí es seguro es que no nació en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque Jesús les dijo que el templo no servía para nada, hombre. Entonces, más bien salió de la sinagoga. Los primeros cristianos estaban en la sinagoga. Léanse los Hechos de los Apóstoles, léanse las cartas católicas, léanse las cartas paulinas y se habla siempre de que los cristianos van a la sinagoga, a veces como predicadores, a veces como agentes. ¿Por qué? Porque la diáspora judía, los judíos habían dejado Jerusalén después de la caída del año 70, cuando el Imperio Romano había destruido Jerusalén, con ello el templo, luego ya no hay templo, y se fueron a Egipto, Alejandría, al Asia Menor y hasta Roma llegaron. Y allá, como no tenían templo, pues tenían sinagogas. Y como la sinagoga era una especie de templo chiquito donde el escriba explicaba, no había sacerdocio, eso es interesante. Y es ahí donde nace el cristianismo. Y es interesante también darse cuenta de eso, miren, que allí donde nació el cristianismo, pues no era el judaísmo puro. Muchos creen eso, que era el judaísmo puro. No, el judaísmo puro dejó de existir mucho tiempo atrás. Ya el judaísmo desde el año 931 había separadose entre Israel del norte y Israel del sur. Y luego después de todo lo que se llamaron las deportaciones, sea Egipto, sea Babilonia, sea Siria, pues ya para eso los judíos dejaron de hablar hebreo para empezar, ya hablaban otras lenguas. Por eso, eran más bien sincretistas, ya tenían dentro de sus creencias otras nuevas creencias que habían asimilado de los nuevos pueblos a los que habían ido. Por eso mismo, no es absurdo decir que los cristianos, si no también Jesús, es casi imposible afirmarlo, pero lo más probable es que sí, leyeron el Antiguo Testamento en griego, en la traducción famosa de la Biblia de los 70, que fue una traducción que hicieron precisamente hacia en Alejandría, cuando ya la gente dejó de hablar hebreo y querían seguir con su tradición, pues entonces empezaron a traducir la Biblia, la tradujeron como pudieron al griego del tiempo, y entonces pues leyeron la Biblia en la traducción de los 70. Esto es muy importante, parece que no es importante, pero créanme lo que es muy importante. Porque cuando decimos que el Antiguo Testamento que está detrás de la iglesia cristiana fue leído en griego de los 70, ajá, hay mucha diferencia, ¿eh? Hay mucha diferencia y más nos vale tenerlo en cuenta. Por eso, hay que dejarlo claro. Si es verdad que hay que reconocer que la iglesia toma sus orígenes en Jesús, hay que reconocer que también la iglesia se diversificó desde el inicio. Desde el inicio había por lo menos tres lugares importantes con tres tradiciones. Santiago en Jerusalén, Pablo en Siria, Cilicia y Antioquía, y Pedro en Jerusalén y en Roma. Si alguien se pregunta, como lo pregunta el profesor J. Jesús Hernández, ¿el origen está en una o en otra? No podemos decirlo realmente.
No podemos decirlo. Surgieron en todas partes esos grupos que se llamaron seguidores de Cristo, seguidores del camino, los santos. Pero en Jerusalén estuvo, pero poco. En Siria ya Jesús parece que estuvo en Siria. Ya Jesús parece que estuvo en la Decápolis, en todas esas partes. Hizo milagros a mujeres de Siria. Entonces, el movimiento del cristianismo ya era no solo de Jerusalén. Al inicio del cristianismo, aunque por cultura y tradición parte de Jerusalén, ya no era de Jerusalén. Yo lo digo por aquellos tontos que piensan que debería de ser la capital de la iglesia Jerusalén. Que sea el judaísmo la capital de Jerusalén es otra cosa, pero de la iglesia no nació en Jerusalén. La iglesia nació fuera de Jerusalén. Jesús fue muerto fuera de Jerusalén. Eso es un dato muy importante. Jesús fue sacrificado fuera de Jerusalén. Bien, por eso, esto que les digo que leyeron la Torá en la sinagoga, la leyeron en el griego, la traducción griega de los setentas. Es por eso que quien quiera estudiar verdaderamente Biblia y verdaderamente que quiere estudiar el Nuevo Testamento, si quiere estudiarlo bien en cristiano, no lo lee en la versión hebrea, lo lee en la versión griega, que fue la que leyó Jesús, que fue la que leyeron los apóstoles. Y sabemos eso, sabemos que hubo un movimiento muy real del ministerio al oficio. Hubo un movimiento que el profesor lo deja muy claro, pero que yo no les puedo bombardear con tanta cosa aquí. Pero lo que sí sabemos que la iglesia de los orígenes comenzó hablando de que todo lo que hacían los miembros de la iglesia, que al principio unos se llamaban presbíteros, otros diáconos o diaconisas, otros profetas, era un carisma de servicio, porque Jesús se los había enseñado así. Mientras eso se pasaba, no en la ciudad de Jerusalén, sino en el mundo de Jerusalén, hubo un desplazo cuando pasó hacia el mundo romano y empezó a dejar de ser un servicio por un oficio. Ese mundo del oficio dejó de que la primera comunidad cristiana sí se organizaba, tampoco hay que soy ilusos, sí se organizaba, pero no se organizaba como los romanos se organizan. Pero cuando la iglesia se empezó a romanizar, la organización romana se le empezó a comer de una manera diferente. Y esa manera diferente es que lo que llamaban ministerios, carismas, los empezaron a llamar oficios. Oficio de sacerdote, oficio de diácono, oficio de obispo. Y en Roma, el oficio era una dignidad. Yo me encargo de, yo tengo el poder de. Este movimiento, que hay que situarlo después del siglo primero, según el profesor y su grandioso libro, eh, hasta muy entrado el siglo segundo, la iglesia nunca habló de oficio para para referirse a lo que los miembros en la iglesia hacían. Por eso la concepción de presbítero, de diácono, de diaconisa, de obispo, pasó de ser un servicio a ser un oficio que incluía dignidades, porque así pensaba y así piensa el derecho romano. Por eso, el mundo griego de las comunidades sinagogales se cambió a la reunión de los sabios y eruditos que tienen un encargado. Por eso nos damos cuenta que después de todo lo que vemos del periodo apostólico,
todo lo que es el periodo post-apostólico, después de la muerte del último de los apóstoles, la organización va más hacia el lado del oficio que hacia el lado del servicio. Yo les pongo un único caso que es muy nuevo, ¿no? Miren, el asunto es que, por ejemplo, hasta el siglo I y poquito más, la mujer tiene el ministerio, el servicio de diaconisa, el hombre también. Algunos asumen el de presbítero también. Después de esa época, cuando el Imperio Romano, que por lo cierto tiene en el centro de la organización el pater familias, el padre de la familia, o sea, el varón, hasta entonces sucede que la mujer dejó de tener el oficio de diácono, el oficio de presbítero, porque ya incluía una dignidad y las dignidades no las pueden tener. Por eso el ministerio de las mujeres y sus oficios no evolucionó de la misma manera. Los varones pudieron seguir siendo sacerdotes, diáconos u obispos, siendo servidores a la antigua y siendo también con el oficio a la romana. Eso no le pasó en el caso de la mujer. Yo lo digo, él no lo dice, pero yo digo, pues es que es la noción que está detrás del pater familias romano. Algunos piensan que el machismo lo inventaron los mexicanos, otros piensan que son los judíos. No es cierto, están en todas partes. Pero jurídicamente en el tiempo, quien podía tener posesión de cargo, de dignidad jurídica, solamente eran los varones. Entonces, pues es así. Así pasó. No digo que estoy de acuerdo, pero lo que sí pasamos es que si analizamos cómo Jesús de Nazaret se relacionó desde la genealogía que ya estudiamos aquí, la forma como se relacionó con las prostitutas, con las adúlteras, con las unciones, con las madres, a empezar por su madre y con otras madres, a empezar de cómo en los Hechos de los Apóstoles aparecen las mujeres, pues podemos decir que las mujeres tuvieron un poder de liderazgo en la iglesia como diaconisas o como viudas, que era un ministerio. Pero cuando aparece este cambio después del siglo y algo más, la diaconía dejó de ser un servicio y pasó a ser un oficio. Dejó de ser masculina y femenina y pasó a ser solamente masculina. Esa pregunta se la han hecho muchos últimamente. Miren, yo les hago una conclusión simple acerca de lo que estoy diciendo hasta hoy. Los documentos que tenemos del Nuevo Testamento, perdón, a la luz del Antiguo Testamento o el Primer Testamento, como se debe llamar, es verdad. Jesucristo es el revelador y el que realiza la voluntad misericordiosa de Dios, que él llamó reino de Dios. Él lo llamó así, reino de Dios. Que él fue un judío, pero que él conmovió los cimientos del judaísmo y murió fuera de Jerusalén, fuera del judaísmo. Que después de su muerte, sus discípulos asumieron la tarea que él tenía. Y esa tarea la realizaron en lo que llamaron la coinonía. Coinonía de la amistad, la fraternidad de la comunidad, la coinonía del pan, la fracción del pan, y la coinonía de los bienes, compartir los bienes. Eso, así nació la iglesia. Con el paso del tiempo, esta misión, que es fascinante, se fue organizando. Y en esa organización, pues aceptó otra organización, que es la organización en este caso, del Imperio Romano. Y después de un siglo, entró una etapa nueva. Esa es una etapa nueva. Esta es la tesis fundamental del libro. Hay una etapa nueva de lo que podemos llamar catolicismo primitivo.
en el que importa más el oficio que el servicio, la ortodoxia que el carisma. Bueno, y ahí estamos. Yo no estoy enojado, nomás estoy diciendo las que son las cosas. Ahí está. Right, then stop. Bueno, esa es la primera, vamos a decir, ¿cómo se dice? Zambullida en eclesiología. Antes de hablar de la esencia del ser de la iglesia, creo que es muy importante primero hablar de dónde sale la iglesia. Si alguien tiene algo que decir, si no, me voy a toser. O sea, todo bien. Nada se perdió. Bueno, Todo bastante bien. bueno, eso de bastante no lo sé, pero bueno, se hace lo que se puede. Sí, entonces ahora sí, ya después de esta, vamos a decir, génesis histórica de lo que llamamos iglesia, ya después podemos ver que eso que empezó siendo esto, se constituye a un cuerpo diferente, una grande cosa que hoy llamamos casi una transnacional. Y podemos preguntarnos si ha perdido su esencia, su origen o no. Entonces, la pregunta viene después. ¿Qué es lo que hace Eugen Dreverman? ¿Qué es lo que hace los otros teólogos? Pero eso no lo preguntaremos después. Lo bueno es que nomás me duran 3 horas las gripas. Bueno, si no hay más, aquí le dejamos. Nos vemos en 15 días, que no sé cuándo es 15 días, pero nos vemos. Gracias. De nada, saludos hasta Chile. Que estés muy bien. Igual, cuídate. Bueno, Esa eso no tos. es, Vean. es un enfriamiento cualquiera porque aquí se enfrió de repente. 23 de noviembre, padre, entonces, no sábado. Sería 23 de noviembre, ¿sí? Listo, listo, padre, listo. Muchas gracias. Que Gracias se, a ti, Padre, Carlos. padre, que se padre, mejore. buenas noches. Perdón con todos, pero el 23 creo que no, porque tenemos la prevención. ¿A yo? Ah, bueno, si doy yo, pues ya. No, pero la tenemos tan tarde. Sí, a las 6. Ay, qué malos. ¿La podemos pasar a la siguiente? O Solo sea, le para recuerdo. Que sería el 30 o 29. No. 30. Sí, claro, 30 de noviembre, la última En ese caso sábado. sería 30. No, por favor, en esa ocasión, porque de veras tengo esta plática yo sobre prevención, sí. Entonces, 30 de noviembre nos vemos. Por favor. Listo, padre. Bueno, Ok, que gracias, que estén mejore. muy bien. Bueno, buena salud. Chao, Bueno, chao. Chao. Bueno, chao, buenas noches. gracias. Gracias Chao. a todos. Adiós.